Hola a todos, yo soy Alabama Monroe y este es mi nuevo video. Hoy quiero hablarles de un tema que estuve pensando ahorita en las últimas semanas y me llama mucho la atención y sé que seguramente a muchos de ustedes también les llama la atención sobre los asesinos seriales. Yo me basé o me inspiré para hacer este tipo de videos en un libro que recomiendo mucho. Los monstruos en Colombia sí existen. Su escritor Esteban Cruz nos habla sobre los diferentes asesinos seriales que han habido acá en Colombia, era el comportamiento de ellos, cómo era el modus operandi de ellos para cometer estos asesinatos, también relatos de las víctimas o de sus familiares. Sin más preámbulos, empecemos. Pedro Alonso López nació en el año de 1948 en un pueblo llamado Santa Isabel del departamento del Tolima. Justamente o coincidencialmente en este año se dio muerte a uno de los líderes políticos más emblemáticos del Partido Liberal llamado Jorge Eliezer Gaitán. Para contextualizarnos un poco como en lo que estaba sucediendo en esos momentos en temas políticos acá en Colombia en esa década de los 40, les quiero comentar que se vivía una guerra bipartidista. Por un lado estaba el partido político de los liberales y por el otro el de los conservadores. Realmente se presentaban muertes completamente sanguinarias que ustedes no alcanzan a imaginar por pertenecer a los diferentes partidos políticos que tenían el control del país en esa época. Solo en esa época. Los padres de Pedro Alonso eran unos campesinos muy humildes que se dedicaban pues a trabajar la tierra y pertenecientes, sobre todo el papá, pertenecientes al Partido Liberal. En ese momento hubo una toma del pueblo por parte de los conservadores y empezaron a secuestrar y a matar a los pertenecientes al partido contrario, es decir, al Partido Liberal. Entre ellos se encontraba el padre de Pedro Alonso, quien fue víctima de los conservadores, que en ese momento eran muy sanguinarios, y le dieron muerte pues al papá de Pedro Alonso. Por esta razón, la mamá de Pedro Alonso, que estaba embarazada en ese momento, se vio obligada a huir de las tierras o a desplazarse de las tierras y se radicó en un pueblo llamado El Espinal, ubicado en el mismo departamento del Tolima. Una vez la mamá de Pedro Alonso, radicada en el Espinal, Tolima, con los años conoció a un nuevo hombre y entabló con él una relación que empezó a tener comportamientos completamente llenos de ira y de rabia y muy abusivos contra sus hermanos y contra su familia como tal. Por esta razón, Pedro Alonso, a la edad de 12 años, decide escaparse de su hogar y se viene a la ciudad de Bogotá y sobrevivía en las calles de esta ciudad. Tengamos en cuenta que Bogotá es una ciudad muy grande, sé que hay ciudades más grandes, pero Bogotá es una de las ciudades más grandes que tiene Colombia. Y acá la vida, sobre todo en esa época, era muy compleja para un niño que no tenía familia o que estaba viviendo en las calles y se veía expuesto a muchísimos peligros. Una pareja de extranjeros decidió adoptar a Pedro Alonso, deciden matricularlo en un colegio de la capital, o sea, de acá de Bogotá. Y bueno, él empieza a estudiar, empieza como a tratar de hacer nuevamente su vida, pero Pedro Alonso cuenta que en esta época, en este colegio y en este momento de su vida, uno de los docentes que dictaba clases en este colegio abusó sexualmente de él. Pedro Alonso cuenta que debido al abuso sexual del que fue víctima en este colegio, decide escaparse y volver nuevamente a la indigencia o a vivir en las calles, y es allí donde es adoptado por una pareja de recicladores. Cuando Pedro Alonso fue adoptado por esta pareja de recicladores, empieza a manejar un vehículo que, para los que tal vez no conocen el término, acá en Colombia se le denominaban zorras y eran carretillas jaladas por caballos que generalmente estaban en muy malas condiciones. Entonces él empezó a utilizar esta zorra como medio para raptar niñas que veía en la calle en su camino,
abusar sexualmente de ellas y posteriormente las dejaba abandonadas o botadas en un potrero a las afueras de la ciudad de Bogotá. Entonces podríamos decir que más o menos en esta época de su vida es cuando él inicia su carrera criminal. Años después, Pedro Alonso toma la decisión de trasladarse nuevamente al Espinal, donde vivía su mamá. Cuando decidió instalarse nuevamente en su casa, empezó a generar diferentes problemas, la convivencia cada vez era más difícil y allí él empezó a tener comportamientos sexuales abusivos y aberrantes con sus medio hermanas. Por esta razón, pues obviamente los papás de las niñas estaban completamente indignados y estaban completamente histéricos, así que sacaron nuevamente a Pedro Alonso de la casa, le dijeron que se tenía que ir y pues Pedro Alonso decidió volver a la ciudad de Bogotá. En el año de 1969, Pedro Alonso fue capturado y judicializado por hurto. Allí, en el centro penitenciario en el que estaba, Pedro Alonso fue nuevamente abusado, según él cuenta, por uno de los reclusos más peligrosos que se encontraban pues pagando su pena. Por esta razón, Pedro Alonso apenas encontró la oportunidad, decidió matar al recluso que abusó sexualmente de él y esta es como la primer víctima mortal de la que se tiene registro sobre la carrera criminal de Pedro Alonso o el monstruo de los Andes. En 1978, o sea, casi 10 años después, pues Pedro Alonso, el monstruo de los Andes, fue puesto en libertad por reflejar un buen comportamiento dentro del centro penitenciario. Él cuenta que un día iba caminando por un sector llamado el Salto del Tequendama, que queda a las afueras de Bogotá, y allí se encontró con una niña pequeña, decidió abusar sexualmente de ella de la manera más violenta que se puedan imaginar y dejarla botada. Y bueno, posteriormente fue asesinada. El monstruo de los Andes empieza a manifestar que a partir de este momento es cuando empieza a sentir un placer infinito por asesinar a las demás personas. También él manifiesta que siente mucho placer en el momento de hacerles torturas y se convierte como en una adicción para él, así que empieza a buscar por todo el territorio nacional a muchas más de sus víctimas. Tenemos que tener claro que Pedro Alonso se fijaba mucho en las niñas chiquitas, él no tuvo víctimas mayores excepto el que les comenté ahorita que estaba en el centro penitenciario. Después de este evento en el cual él reconoce sentir placer por la tortura y la muerte y pues obviamente el abuso sexual que comete contra las menores, que generalmente no pasaban de 12 años, Pedro Alonso empieza a hacer caminatas por todo el territorio nacional, matando a las niñas que tenía a su alcance. Pedro Alonso llegó hasta el país de Ecuador caminando y allí siguió matando a más niñas que generalmente eran de escasos recursos. En la mayoría de los casos los papás no estaban muy pendientes de dónde se encontraban estas niñas, entonces él aprovechaba que ellas estaban en las calles para raptarlas, torturarlas, abusar sexualmente de ellas y posteriormente asesinarlas. En 1944 el monstruo de los Andes fue procesado por el asesinato de más de una docena de niñas, pero no encontraron muchas pruebas en su contra y también él reflejó como un comportamiento colaborativo con la justicia, así que decidieron ponerlo en libertad, pero seguían dándose desapariciones e incluso apariciones de cadáveres de niñas que fueron torturadas bajo el mismo modus operandi que utilizaba este monstruo. En el año de 1998 el monstruo de los Andes fue puesto en libertad con el compromiso de que tenía que asistir a terapias psiquiátricas y controles psiquiátricos. Obviamente Pedro Alonso se fue y nunca más volvió y hasta el día de hoy no se conoce el paradero de este hombre. Aún así, sí se han seguido presentando después de la desaparición de él muchas muertes, asesinatos, violaciones y torturas de niñas bajo el modus operandi que este asesino serial cometía. Esto quiere decir que es muy probable que él haya continuado su carrera criminal después de haber sido puesto en libertad.
Se dice que a principios de este siglo, o sea, entre el año 2000 y 2001, el monstruo de los Andes fue visto deambulando por ahí. También la mamá del monstruo de los Andes cuenta que este se acercó más o menos en esa época, en el año 2000 o 2001, al Espinal donde ella vivía para reclamar como su herencia en vida, la cual se le entregó, pero pues él igual seguía teniendo comportamientos aberrantes pues con sus hermanas y con todas las mujeres que lo rodeaban. El monstruo de los Andes este año cumpliría 70 años o tendría alrededor de 70 años. Esto quiere decir que hay posibilidades de que este tipo esté vivo. Este hombre puede ser su vecino, puede ser su tendero, puede ser un amigo incluso de suyo o de su familia y usted no tiene ni idea que es un asesino serial muy buscado. También existe la posibilidad de que este hombre se haya metido en países aledaños como lo es Ecuador y bueno, se haya radicado allá, aunque un patrón digamos que muy común que comparten los asesinos seriales es que son nómadas, entonces como que nunca residen en un lugar en específico, pero sí existe pues la posibilidad de que se haya ido para Ecuador y así caminando se haya trasladado de país a país o de territorio en territorio. Muchas personas también cuentan que este hombre se ha visto en las calles de Bogotá, pues metido en la indigencia, pero algo muy extraño y que también da como a entender que posiblemente este hombre esté vivo es que no se ha encontrado ningún registro o ningún acta de defunción, ni se ha encontrado su cadáver. Y pues no sé, no hay pistas de que este hombre esté muerto, tampoco de que esté vivo, pero es muchísimo más probable que siga con vida y pues que haya cambiado su identidad. El monstruo de los Andes se mostraba muy interesado y muy amable cada vez que la prensa le solicitaba entrevistas o declaraciones, y una de las últimas declaraciones que él dio y que a mi juicio es una de las más aterradoras es la siguiente: el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento nuevamente. Estaré encantado de matar, pues esa es mi misión. Esta es la historia de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, uno de los asesinos seriales más temidos y más buscados en la historia de asesinos seriales acá en Colombia. Aparte que su paradero es completamente incógnito y por eso es que también genera como muchísimo misterio y llama mucho la atención, porque en este caso se mostró que realmente el asesino serial le ganó completamente la batalla al Estado colombiano y a la justicia colombiana. Entonces digamos que también es un tema reflexivo. Él es uno de los asesinos a los que más muertes de niñas se le atribuye en la historia de Colombia. Que sí me quejo es por mi porvenir, porque mi porvenir, característicamente mi porvenir ha sido un porvenir desequilibrado, un ser quizás olvidado de la sociedad, ¿no? Un ser que casualmente no ha estado en contacto con ciertas sociedades, porque yo me he mostrado una persona con ciertas influencias y casualmente, en pocas palabras, el silencio es sabiduría, ¿no? Y más que cuando el hombre no tiene un espíritu, digamos, evolucionado como para ponerse en contacto, para buscar un porvenir, quizás como para salir del bajo mundo en que se haya uno revuelto, ¿me comprende? Gracias por ver este video, gracias por suscribirse a mi canal, por compartirlo, por comentarlo, y de verdad espero que le den like y que me digan como sobre qué asesino serial o sobre qué historia de asesinos seriales les gustaría que le contara en mis próximos videos. Gracias totales.